siento segura acá, como Mira, que siento que somos tenemos como un target en la espalda. mira, creo que hoy en día nadie está seguro en ninguna parte. Por ahí tiene más sentido morir en un lado que en otro, pero estés en Israel, estés en los suburbios de París, estés en Brooklyn, estés donde estés, te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. No hay garantías de nada. Pienso que sí, que hay algo parecido a una guerra solapada, una guerra intermitente. No es una confrontación entre bloques, pero es una guerra que se juega en distintos niveles, en distintas, de la parte de alianzas entre países, alianzas entre personas a nivel local. Hay una guerra en el diccionario, como te decía, hay una guerra ideológica, hay una guerra cultural, hay muchas guerras que se están dando al mismo tiempo. Y muchos niegan esa realidad porque es mucho más cómodo pensar que es todo peace and love, pero la gente se da cuenta de que la guerra está metiéndose con su familia y que ya no pueden seguir haciéndose los otarios. No sé si vieron lo que pasó ayer en California con la chica esta india que terminó procesada por 16 cargos y con una fianza de $1 millón. ¿Lo vieron? No sé, a ver, no sé a qué te referís. Había una de estas audiencias públicas en California y una chica de apellido de la India se paró y tomó el micrófono y se llevó 5 años viniendo acá. Ahora resulta que después de 5 años pusieron detector de metales y esto tiene que ver con discriminación porque nosotros venimos a pedir el cese al fuego y Mm, ustedes no están dispuestos a pedir el cese al fuego y ojalá que la guillotina les caiga. Y empezó, viste, como cada vez a subir la apuesta, como muy envalentonada de lo que está pasando en la calle, trasladándolo mm, ella al mundo real, ¿ok? mm, Y terminó diciendo en la audiencia, o sea, cuando llegó su turno a darle la palabra a alguien más, muy cocorita dijo que como pusieron los detectores de metales en las puertas, no les va a quedar de otra que ir a la casa de cada uno de los que estaba ahí, que son jueces, y tomarse justicia por mano propia en las casas de ellos. mm, Entonces inmediatamente fue arrestada, la mujer que tenía, digamos, la que estaba haciendo la... Ahora voy a buscar el artículo y te lo paso. mm, La mujer que tenía como el mando de esta charla o de esta audiencia, le dice, acá todos vimos que fuimos sujetos de amenaza, así que el, el caballero la va a acompañar. Bueno, se la llevaron en cana, está procesada por 16 misdemeanors y mm, su fianza es de $1 millón. $1 millón. mm. Y creo que está buenísimo que estas cosas empiecen a pasar, porque en realidad esta gente está completamente desbandada. Sí, a mí me Y lo parece que pasa en la, más lo que pasa en la, preocupante es el tema demográfico. Tenemos la libertad de expresión no es un valor dentro de la juventud. Piensan que por encima está el derecho a no ofender. Y eso es, solo los que somos de la generación X creemos realmente lo contrario. Y es un problema. Es un problema cuando hablas con los chicos hoy, realmente no están preparados para defender libertades esenciales, y prefieren el no conflicto, y esto los pone en peligro, y pone en peligro la sociedad abierta. Pienso que lo que está pasando en el Partido Demócrata en Estados Unidos, por ejemplo, que se veía venir, es decir, había una tradición pro-israelí bipartidista en Estados Unidos. Y desde la época de Obama vos podés ir viendo cómo va progresando esa tendencia que era marginal en algún momento dado y que hoy le está torciendo el volante a ese partido. Y esos son los movimientos de fondo que son los realmente preocupantes, y que tienen que ver con la demografía. Muchas veces la demografía es la que dicta la realidad.
Me Sí, y con preocupa una mucho. generación, me da la sensación, a nivel mundial, se ve muy claramente en las universidades de Estados Unidos, pero lo hemos visto alrededor del mundo, una juventud que en líneas generales está mucho menos formada e informada de los que estamos los de 50. Hemos visto como el chant de From the River to the Sea y les preguntabas de qué river y de qué sea estaban hablando y no tenían la más mínima idea, con lo cual en realidad tampoco sabían qué estaban cantando y qué encerraba el cántico que estaban reproduciendo. Entonces Mm. me parece que también la poca formación y la poca tendencia a la información tampoco colabora con la situación mundial. Es que paradójicamente a mí me parece que es eso lo más preocupante, porque, digamos, activismo siempre hubo, ¿ok? En mayor o menor medida, gente que más está interiorizada con algunos temas, qué sé yo. A mí me parece mucho más preocupante cuando veo, por ejemplo, a la hija de Jennifer Garner y de Ben Affleck llevando una bufanda pro-palestina. La ¿Por qué? sandía. ¿Por qué? Porque forma parte de la cultura pop. Y eso es mucho más jodido. Es el ambiente que hace que la gente que no esté directamente implicada se sume a la opinión pública general. Pero ahí Y esa era mi pregunta, Ale, que esa era la pregunta que yo te hacía, que no, efectivamente no la puedo formular de esa forma. Esto ya hace parte, como vos decís, de la cultura pop. El sionismo es cool, está buenísimo, no está mal visto. ¿Cómo carajo se vuelve atrás de esto? eh, bueno, pienso que es súper necesario hacer una, una- una suerte de contraofensiva y ahí donde se puede hacer que sea poco cómodo para esa gente seguir diciendo esas cosas. No hay que renunciar a esa discusión permanente pública. Hay que romper con la ilusión de que hay un consenso. O sea, decirle que no es, que no puedes usar la palabra genocidio a la ligera porque quiere decir cosas muy concretas. Que cuando decís to the river, to the sea, estás diciendo, bueno, que es una zona liberada de judíos como querían los nazis. Tenés que mostrar la gravedad de las cosas, no hay que dejárselas pasar. Eh, y no estoy seguro de cuán eficaz puede ser la lucha contra eso. Está claro que hay que darla, está claro que a veces funciona. Digamos, si la mina de Harvard terminó renunciando, fue por algo. Si la discriminación positiva de las universidades cayó, fue por algo. Si, si están abandonando muchísimas cosas de la boquería, es porque hay un hartazgo. Ni hablar de las consecuencias económicas. Disney, Bud Light, todas estas empresas que hicieron, basaron todo su marketing. Ahí tenés a la cultura pop, este, donde justamente entran las masas. Y eso fracasó. Hubo un movimiento de protesta y que funcionó. No no está terminada la pelea. Sí, sí es un problema que es una pelea con desventaja, eso seguro, porque es algo que no nació ayer y que lleva décadas fabricándose y estableciendo en todos los lugares de la educación, de la academia, de los medios, del activismo político, de gente que se ha dedicado a full y que se ha ganado la vida con eso. Mirá, te doy un ejemplo cómo puede echarse para atrás. Yo no soy un libertario, no soy un super fan de Milei. Soy claramente anti-kirchnerista, eso seguro. Pero mirá el INADI. El INADI era el emblema de esta ideología de la que estamos hablando en el poder. Y hoy es un organismo completamente desacreditado, desarmado y que nadie extraña. Este, sí se puede desmontar, pero para eso es necesario una suerte de, para utilizar un término pomposo, una contrarrevolución. Tiene que haber gente formada, organizada, que entienda de qué se está hablando, de dónde salen esos conceptos, de cómo desmontarlos,
de cómo denunciarlos, es una actividad full time, pero sí, poder se puede. Uno de los problemas que tenemos, los que estamos de este lado de la vereda, es que somos todavía más políticamente correctos y más respetuosos que ellos. Ellos tienen como esta cosa invasiva, esta cosa muy del surdaje argentino, muy del kirchnerismo, muy del peronismo, que esta cosa que es como muy violenta, muy violenta, muy que te lleva a un puesto. Y entonces hay que tener los cojones muy bien puestos o ser un tipo como Milei, que yo tampoco lo tengo del todo identificado, pero me da la sensación de que el tipo está jugado, que no le importa nada, que no le importa la opinión de los demás, por eso va con una campera de cuero a reunirse con Elon Musk, que me parece que no es tan simbólico como la gente cree que es. El tipo en realidad, eso es lo que es, y eso es lo que la gente votó y eso es lo que la gente compró. Y se banca la que se viene para por cerrar el INADI. No se lo bancó Macri y me parece que no se lo banca el 99% de los políticos mundiales ni el 99% de las personas. Mucha gente me ha dicho en la Argentina que ellos en realidad les pareció un espanto lo que había pasado con Israel, con la masacre y qué sé yo, pero que plantearlo era exponerse a las críticas y a la violencia. Por eso me llamó la atención, el otro día Calamaro hizo un posteo, yo no sabía siquiera que era su cuenta, condenando el ataque del 7 de octubre. Y me pareció llamativo que un tipo sin la necesidad de ponerse en el ojo de la tormenta lo esté haciendo. Sí. Este es el problema. Tienen métodos demasiado violentos, lo vemos nosotros tres en las redes todo el tiempo. Hay que bancarse el mensaje de odio constante. Sí. Lo que pasa es que hay varias cosas. Bueno, Calamaro, bueno, desde hace mucho tiempo que rema contra la corriente, como el salmón. Yo me acuerdo cuando, hace unos años, no sé si se acuerdan, cuando el rapero ¿cómo se llama? Matiashu, eh, es un rapero israelí que estaba en un concierto en España y Mati no sé cuánto, Mati. Matiashu, algo que se parece a Sí, sí, Matiashu, no sé. sí, 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 Bueno, sí, que lo prohibieron ahora, lo cancelaron, ¿viste? bueno, En y Estados Unidos. BDS España le dijo que para subir al escenario tenía que despotricar contra el gobierno israelí. Y el tipo se negó. Y se armó un flor de quilombo. Y Calamaro salió ahí. O sea, no, Calamaro ya lleva varios años a contracorriente. Pero ¿cuál es el tema? Es que el sector cultural está copado o sea, tradicionalmente es progre el medio cultural. Y en la progresía, la cosa anti-israelí es sentido común. Funciona así. Es tipo, by default, sos pro-palestino. Y evidentemente, cuando alguien como Calamaro, como J.K. Rowling, desentonan, se comen una salva de mierda que requiere estar muy seguro de que vas a poder seguir viviendo, porque en muchos lugares te convertís en un paria, perdés el laburo, te volvés en alguien con el que no hay que meterse, el ostracismo es algo que se da con muchísima facilidad en los medios muy progres, como son la cultura, el periodismo, la universidad. Ahí los consensos son fuertísimos. O sea, todo lo que, digamos que ya consideran que la socialdemocracia es la extrema derecha. Y del mismo modo consideran que el típico discurso anti-israelí es evidentemente lo que todo el mundo comparte. Del mismo modo que eran todos kirchneristas. Y hay que romper esos consensos. En cuanto a la violencia, sí, es súper violento, pero bueno, si te fijas, cuanto más anónimos son más violentos. Y hay que relativizarlo. Mucha gente que acá te puteás, los cruzás en la calle y te puedes tomar un café sin ningún problema. A veces es sano tomar un poco también de distancia para no volverte completamente loco porque te come el cerebro y acordarte que bueno, las redes sociales son parte de la vida, pero no son toda la vida, ¿no?
No, obvio, acá hay una cosa, en las redes sociales sobre todo, hay una cosa que se ve que es muy orquestada, o sea, es como te dicen lo mismo, todos te dicen lo mismo, es una cosa que no tiene ningún sentido, nadie se anima al debate, o sea, me da la sensación de que es gente que, como yo digo, se siente con el permiso de decir judío de mierda, Mm, porque se subió a la ola en realidad, pero no tiene ningún sustento para decir lo que está diciendo, gente que no tiene pensamiento crítico, que no, mm. o sea, nosotros tardamos, no sé, 7 semanas, 8 semanas más en terminar de reconocer los muertos y yo a los 2 minutos ya saben que fueron 3.000 personas. O sea, un poquito de pensamiento crítico, eso obviamente no lo vas a pedir en las redes sociales, por supuesto. No, pero Lo que a Sandra, mí me... aparte la ignorancia de la que venimos hablando, cuando el 7 de octubre estábamos explicando que nosotros nos habíamos retirado unilateralmente de Gaza porque la gente no lo sabía. En Navidad estuvimos explicando, dando fechas, explicando por qué era absolutamente imposible que Jesús fuese palestino. Y estábamos explicando que los filisteos y los palestinos no son ni siquiera primos lejanos. Quiero decir, la gente sube una moto sin ningún tipo de información. Y obviamente cuando le contrarrestás la información, viene el judío de mierda y al acto seguido el bloqueo. O sea, no es que puedes tener una discusión, y es lo que decimos vos y yo siempre, yo no estoy discutiendo con el tarado antisemita que tengo enfrente, sino que estoy discutiendo para el público de 5 personas que están viendo si quieren que gane él o que gane yo. Mm. Sí, sí, eso es cierto. A mí lo que me llama la atención es, y vos sos un poco de ese medio intelectual, gente que tiene acceso a, a datos duros, por qué creen en las mentiras de Hamás? ¿Por qué repiten? O sea, ¿por qué se convierten en los voceros de un grupo terrorista? No te digo que estén a favor de Israel. Olvídate, vos Mm. puedes tener una posición neutra. Vos puedes decir, repudio el 7 de octubre y de la misma manera repudio, me parece que es demasiada fuerza la respuesta de Israel, lo que quieras. Yo no estoy diciendo que tenés que ponerte a favor de Israel, pero convertirte en el vocero de un grupo terrorista teniendo acceso a los datos, bueno, no se lo voy a pedir a un yihadista de teclado, pero Mm. a alguien que tiene 3 dedos de frente. Hay una cosa que es muy insidiosa y que mucha gente no la ve porque no la vive, que es que el medio, la burbuja en la que vos te mueves, tiene un consenso y, y son cosas que ni siquiera son explícitas. Vos te das cuenta de las cosas que tenés que decir, de las cosas que tenés que abstener de decir, sin que nadie te las diga. Vas aprendiendo cómo, qué es lo que se espera de vos. Y esto es un comportamiento social muy normal. Somos animales gregarios que aprendemos así. Y a la hora de trabajar en los medios, en la universidad, vos estás en una burbuja que ya tiene esas reglas que son más o menos explícitas. Si a eso le agregás que tanto los investigadores como los periodistas llegan a esa profesión por una sed de justicia social muchas veces, porque piensan que pueden cambiar el mundo. Porque, a ver, si yo te digo, imagínate que sos un investigador universitario y te vas a dedicar, qué sé yo, a los jeroglíficos y al antiguo Egipto. ¿Vos te parece que vas a tener una opinión neutra acerca del Egipto antiguo? No, probablemente te van a fascinar y los vas a defender y vas a mostrar lo fantásticos que son. No te vas a dedicar toda tu vida académica a demostrar que son unos hijos de puta y sin interés. Eh, y eso pesa en el ámbito universitario, es decir, la gente que llega por una sed de compromiso, de justicia social, y también la ves no solo en la academia, sino que en los medios. Es decir, la gente no llega al periodismo diciendo yo quiero contar, quiero descubrir la verdad, sea cual sea. No, vos cuando ves a los periodistas y ves cómo votan, ves que
quieren hacer una especie de justicia. Son justicieros, algunos los hacen bien, otros los hacen mal, otros son mercenarios, pero existen razones muy profundas que hacen que la gente llegue a esos puestos donde se crea el sentido, la narrativa, el significado de las cosas, y lo hacen con una sed justiciera y no aspiran a la neutralidad y a la verdad, sino a que prevalezca su visión del mundo. Y esto no quiere decir que todos sean fanáticos, adoctrinadores, pero todos tienen en mayor o menor medida esa sed de hacer del mundo un lugar mejor. Ahora, cuando vos llegás te das cuenta en los medios, en las universidades, cuál es esa visión de un lugar mejor. Y sabés que si te apartás de esa, te pones en peligro. Te pones en peligro por tu carrera, te pones en peligro por una cuestión de aislamiento social y vas amoldándote al consenso. Y el consenso que dice que bueno, que los palestinos son gente que puede responder violentamente, incluso muy violentamente, pero es su manera legítima de responder a la colonización en un mundo muy desequilibrado donde los blancos opresores tienen el dinero ilimitado y las armas, y ellos son víctimas de una colonización europea. Así es como lo ven, ¿no? Y esto nadie te lo formula, pero vas entendiéndolo a partir de quiénes son los entrevistados cuando se trata de análisis, cuáles son las palabras que se utilizan para describir el campo de batalla, y ahí no te lo tienen que decir. Vos vas entendiendo por dónde va la cosa. Y sabés que si te apartás de eso, la verdad que, ¿qué tenés que ganar si ves tu carrera comprometida, tus amistades que se te dan vuelta y pasás a ser visto como un tipo de extrema derecha peligroso, este, que el día que tengan que ascenderte, tus compañeros van a decir, no, no, este realmente es un peligro. Hay un montón de mecanismos ahí alertas para impedirte ir contra la corriente. Y quedan expuestos en estos momentos porque para muchos judíos esto es una cuestión existencial y esto no es simplemente una cuestión de opinión. Hey, acá lo que está en juego es mi vida y la de mis familiares y de la gente que quiero. Esto no es un debate más. Y, y por eso tenemos todos los ojos y nos estamos peleando y con un sentimiento de injusticia. Y sí, nos peleamos contra un sistema que ha decidido desde el principio quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y todos los profesionales del sentido están trabajando para un lado. Entonces sí, es muy frustrante. Bueno, en esta decisión transversal de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y en la manera en que ellos agrupan a los buenos y a los malos, y entonces los poderosos, los judíos, los blancos y los hombres están de un lado, y las mujeres y los gays y los homosexuales y demás están del otro, termina pasando esta pelotudez de que el feminismo no dice nada y los gays salen a estar a favor de Palestina sin entender absolutamente nada del conflicto, porque al radicalismo islámico no le va a dar ninguna entidad ni a los gays ni a las mujeres. Esta es la parte en donde ellos se agrupan, porque intuitivamente se agrupan, porque los débiles se agrupan. Y entonces el homosexual y la mujer y el palestino están todos juntitos porque nosotros somos los malos, cuando en realidad lo que termina pasando es que el radicalismo islámico nunca va a defender al feminismo, por eso el feminismo nos desilusionó como nos desilusionó el 7 de octubre, porque quedó en un lugar incómodo, quedó teniendo que debatirse entre si ponerse del lado que creía que tenía que ponerse, que era apoyando a las mujeres judías violadas, o si tenía que ponerse con los débiles. La palabra clave acá es interseccionalidad. Es decir, todo eso está ocurriendo para utilizar una expresión pomposa, un marco teórico que es el que define quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Y la interseccionalidad dice que hay un montón de colectivos de oprimidos, los musulmanes, los gays, los discapacitados, las mujeres, los trans, que tienen un enemigo común que es el hombre blanco heterosexual. Y esto era para volver a la definición de racismo, que la neodefinición de racismo que solo puede ser ejercido por el hombre blanco. El judío queda pegado al supremacista blanco. Se le niega toda su historia, y peor, se la usa contra él. Es decir, es como, por un lado es como que el judío, después del holocausto, tiene una deuda en la que tiene que ser mejor que los demás, porque justamente él sabe de qué se trata ser perseguido, y al mismo tiempo encarna el imperio del hombre blanco y todo eso. En esta cosa interseccional hay un mito que muy ingenuamente han comprado los progresistas, que es que todos pueden aliarse contra ese gran mal, que antes era la burguesía, el capitalismo, y qué sé yo, y hoy es el hombre blanco, es una redefinición de los términos, pero es más o menos el mismo esquema. Y bajo este paraguas interseccional, los, son los Chickens for KFC, es decir, piensan que en su condición de oprimidos, otros oprimidos son aliados, y en realidad esta gente la tira desde la terraza y las apedrea y les niegan estatus de persona. Pero hay una ingenuidad criminal por parte de esta izquierda relativista que piensa que los derechos humanos no son universales, que son un invento del hombre blanco, que busca imponer sus ideas, y que en realidad esa boludez que se dice todo el tiempo en Twitter, es otra cultura. Bueno, ¿qué es? En realidad es relativizar los derechos humanos y decir, no se puede juzgar desde nuestro eurocentrismo, desde nuestra posición privilegiada, las condiciones de vida de gente de la que no sabemos nada y no podemos hablar por ellos. Y es absolutamente perverso eso. Rosario está hace rato con la mano levantada, pero mientras tanto, como somos 91 personas acá, no sé si alcanzan a escuchar de fondo que están rezando en la mezquita el apartheid. Mm. Rosario, go ahead. Sí, buen día. Bueno, un placer escuchar a Alejo. Gaby, te mando un beso, un abrazo. Buenos días, Stop Wister. No sé tu nombre, por eso te hablo con tu arroba. Muy interesante todo lo que está comentando Alejo, y de lo que me apasioné, dije, bueno, voy a pedir, quiero agregar una cosa a todo esto que está informando, comentando, compartiendo Alejo, que es una cosa muy importante que yo cuando lo comprendí, a mí me cambió la perspectiva respecto a lo que es el tema del discurso del odio, ¿no? Más allá de todo este tema de, que Alejo comentaba respecto que se está llegando a un punto que toda la ideología woke tiene un límite en lo concreto, en los hechos, en las cosas que van sucediendo. J.K. Rowling informó desde un principio su postura respecto a estar opuesta a la ideología de género, que el feminismo tome el tema de la ideología de género como... y voy a vincular esto con el tema del antisemitismo y del nazismo. Ella desde un principio pidió de separar el tema de la ideología de género con el tema de la ideología de género, la ideología queer, etcétera, separado totalmente del feminismo que reivindicaba los derechos de las mujeres,
comprendiendo las cuestiones, la concepción de la mujer desde la biología. Bueno, en Escocia, en Inglaterra, se han prohibido la transición de menores de edad. Cuando hablamos de menores de edad, hablamos de minorísimos de edad, de mujeres que han sido castradas, hormonadas, etcétera. Entonces, en algún punto, los hechos le dieron la razón a J.K. Rowling, y por eso ya también, más allá del tema de esta cosa que Nicola, la ministra de Escocia, que sabemos que es súper mega progre wokista, que no es casualidad, su postura respecto a imponer el discurso de odio como ley penal en Escocia. Entonces, esto se vio como reforzado, ¿no? Y reivindicada en un punto. J.K. Rowling también tiene un gran fuck you money, como dicen en Estados Unidos. O sea, es tan millonaria que la pueden hiper mega cancelar, que no le importa nada. Entonces ella ha priorizado su postura, ¿no? Su moral y sus principios, porque también tiene esa libertad, ¿no? Ella también lo ha dicho, ¿no? Pero fíjense que el paralelo que yo hago de Escocia, de la Nicola Sturgeon esta, con la República de Weimar en Alemania, donde también existían el discurso de odio, por los cual se podía llevar a juicio a personas por decir cosas incómodas o por decir cosas insultantes. Bueno, históricamente los psicópatas han aprovechado, se sabe que el discurso de odio lo único que hace es que fortalece la postura de los psicópatas. Se sabe que Hitler y Goebbels se hicieron famosos en Alemania a través de titulares, ellos victimizándose, tomando la postura de perseguidos políticos, porque ellos lo único que querían era una Alemania grande. Entonces, la lección de la historia es bastante clara y no es inocente, porque se sabe cómo luego es utilizado, ¿no? Las personas, se sabe que Hitler fue prohibido 8 años en discursos públicos, se sabe que Goebbels estuvo en cárcel incluso. Bueno, históricamente el discurso de odio dentro de una legislación ha servido para que sea instrumentalizada por los psicópatas que lo que quieren, los que tienen una agenda de destrucción, que son los que tienen la agenda de odio, ¿no? Yo esto lo escuché allá por el año 2016, 2015, 2016, y es algo con lo que yo siempre insisto con tweets, ¿no? Estamos repitiendo una historia, y en los países donde se quiere imponer esto es que los violentos quieren tener una herramienta para victimizarse y legitimizarse en la sociedad de forma masiva. Y dicho esto, hago también este matiz que es muy importante, también que hablaba sobre este tema que hablaba Alejandro, sobre el tema de la academia. Alejo, discúlpame, sobre el tema de la academia, lo cultural, lo pop, esto que lo otro. Hay una cosa que tampoco se habla mucho, que es el tema de cómo el wokismo tomó no solamente fondo de olla en la academia y en las universidades, sino en las empresas, como una ideología que era totalmente a partir del año 2005 se acuña el ESG Score, una hermosa idea de Naciones Unidas, que era el puntaje social de gobierno y de medio ambiente,
que pasó a ser parte unos años después, a partir creo que fue del gobierno de Obama, claro que sí, como un score que se utiliza en Wall Street, ¿no? Ese ESG que se aplica a las empresas que cotizan en bolsa, que tenés mayor o menor porcentaje. Claro, para poder aplicar ese score necesitas recursos humanos, necesitas una estructura institucional, entonces empezó a utilizar el DEI, el famoso DEI, todo lo que fue el capacitar profesionales para que juzguen si una empresa es diversa, si da igualdad de oportunidades y si es inclusiva, ¿no? Esto fue la única manera que hubo de penetrar en Estados Unidos, que fue a través del capital y con una ideología. Escúchame, Ros, que Entonces, tenemos una lista de personas queriendo hablar. Si querés ir cerrando, así le damos la palabra a alguien más. bueno, son estas dos cosas que yo quería mencionar. Que todo discurso que se sostiene, que se multiplica, tiene un incentivo económico e institucional y que está a través del ESG Score, DEI, de los diversidad, igualdad e inclusión. Ujú. Así es. Nico, ¿querés hablar? Hola, ¿cómo Ahí están? va. ¿Cómo Ahí está, estás, estamos Nico? a todos. En el momento que levanté la mano, tenía un par de notas que me las anoté sobre lo que estaba diciendo Alejo. Voy a tratar de ser corto y conciso porque está tan bueno que voy sacando llamadas en mi borrador mental, pero me quedo con un par de cosas como para, no sé si contribuir, aportar o abrir la idea. Dale. Primero, no sé si este space está grabado, pero está buenísimo. Un montón de cosas de las que dijo Alejo en cuanto a la introducción de los conceptos. Ahí tiro tres cosas que se me ocurrieron y que me parecen importantes. Una es esto de que, ¿por qué mucha gente que no tiene idea de lo que habla opina o tomó un partido, ¿no? Y eso tiene que ver con que la pluralización de conceptos es muy sutil y está en todos lados. Lo que hablábamos de usar, no sé, lo de la hija de Jennifer Garner o lo que sea. O vos hoy entras en Twitter o en cualquier red y te encontrás nombres con el avatar de la bandera palestina. O las remeras, ¿sí? Ya lo fue hace 50 años con la remera del Che Guevara. Hay mucha gente que tenía la remera del Che Guevara y no tenía ni más puta idea de quién era el tipo. Digo, Ujú. esa forma de penetración tan sutil, a veces más sutil, a veces más brutal, eh, es algo que vienen haciendo desde siempre. Hoy lo vemos reflejado en este tema y nos alerta por lo que está pasando, y nos alerta porque obviamente, porque hay vidas en juego y porque estamos en el medio de una guerra. Pero es la forma en la que llegan a los pibes al neutro, ¿sí? A vos te pasa de largo, decís, mirá qué hijos de puta. El neutro lo ve y se va a poner la remera y se va a poner el pin y se va metiendo, ¿no? Y se va No, metiendo pero además también. porque me parece, ¿Sí? Nico, que siempre es fácil. O Claro, sea, si vos mostrás a los pobres inocentes gazatíes, no a los hijos de puta civiles que entraron el 7 de octubre, que están viviendo en carpas desde hace generaciones, la verdad es que sos un hijo de puta si no te solidarizás con la pobre gente que está cagada de hambre, exacto. en contraposición con el israelí, que además de viajar cada fin de semana largo que tiene,
tiene una cúpula de hierro que lo protege, porque siempre digo lo mismo. A ver, la cantidad de misiles que nos tiraron a nosotros, el único motivo por los cuales no somos miles de muertos, es porque el gobierno, en vez de construir túneles para proteger a los líderes, lo que hizo fue construir una cúpula de hierro para protegernos a todos. Lo que pasa es que tenés que adentrarte en el tema. Y entonces tenés que empezar a explicar que no puede ser que haya refugiados palestinos de cuarta generación, que es un curro de la UNRWA, tenés que ponerte a explicar que en realidad son los árabes, mostrás el paredón de Egipto. Tuvimos que explicar con Sandra, cuando empezó el conflicto, que los pobrecitos gazatíes podrían haber salido por Egipto y que era Egipto los que no los dejaba salir, porque la gente en su puta vida había visto un mapa. Claro. Entonces, lo que pasa con esta gente que lo maneja muy hábilmente, y después están los idiotas útiles, que son los que realmente rompen las bolas, que empiezan a contar la serie desde el capítulo 3. Y el capítulo 3 es, mira cómo pobre gente se está cagando de hambre mientras Israel es una startup nation. Bueno, ¿sabes qué? Éramos iguales hace 75 años. Nosotros nos rompimos el culo para hacer una startup nation y ellos no hicieron absolutamente nada y siguieron viviendo en carpas y levantando los tubos de agua para lanzarnos misiles. Hay que explicar demasiado y hay que ir demasiado para atrás. Exacto. Ese me parece que es el problema. Bueno, el tema es, ese es otro tema, que es que la presunción de inocencia está invertida. ¿Qué es esto que vos decís? Tenés que explicar todo. Y del otro lado, no, me refiero de cara a la opinión, de cara al que no está en el tema, ¿no? De cara al que ya escuchó un montón de... A ver, tiene el pin o tiene la remera o simpatiza porque culturalmente está, y cuando le llega la hora de opinar, de tomar partido, o le llegan las noticias, va a tender a esas noticias de donde ya tiene una afinidad simbólica, de donde tiene una afinidad cultural por el entorno en el que está, y vos tenés que salir a explicar todo, porque la presunción de inocencia está invertida. Totalmente invertida, en general estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de acá en nuestro microclima. Y después está el tema de, segunda cosa que quería mencionar algo, era cuando hablaban del tema de, no de la gente que está desinformado, que está en la calle o que no tiene tiempo para informarse y toma partido o le llega. Cuando hablan de los tipos que tienen un nivel educativo, que tienen un acceso a la información, o de los tipos de la cultura o lo que sea, chicos, está la nómina. Si vos no tomás partido con ellos, estás afuera de una nómina. En gran medida, aunque sea muy triste, hay mucha cuestión de guita y de ego, que los tipos no quieren quedar afuera de sus círculos y no quieren dejar de recibir guita. Entonces, más sutilmente o menos sutilmente, por acción o omisión, toman partido por ellos. Es triste, es descarnado, porque mucha de la producción cultural de esa gente nos gusta también. Nos gusta la película de tal tipo, de tal mino, de tal director, pero ideológicamente es un hijo de puta. Entonces es como que te genera más conflicto, nos genera más conflicto a nosotros. Y una tercera cosa y última es, cuando hablaban del tema de la contrarrevolución o de qué cosas hacer, o de, por ejemplo, el ejemplo de Milei, algo que nos atañe a nosotros, pero que también yo lo tomo en la realidad argentina, y pasa lo mismo cuando vos ves el peronismo, ¿no? Y más yo que vivo en el Gran Buenos Aires, vivo en Quilmes. Ellos están dispuestos a mucho más que nosotros en acción. Y no me refiero a las cosas que nosotros jamás estaríamos dispuestos a hacer, ¿no? Me refiero a las que tal vez podríamos hacer, pero no estamos dispuestos a ir a fondo por ello. Ellos tienen claro lo que quieren. Lo tienen absolutamente claro. En la política argentina, y tienen claro en esta guerra. Tienen claro lo que quieren. Quieren la aniquilación de Israel. Y están dispuestos a todo. Acá pasa pasa lo mismo con la política. El peronismo, el kirchnerismo o la extrema izquierda tienen súper claro lo que quieren y no tienen problema en recurrir a ningún recurso para lograr su objetivo. Mucha gente del, entre comillas, lo tomo con pinzas, nuestro lado, todavía está discutiendo si mueve un pie. Y realmente lo que hay que hacer es contrarrevolucionario, lamentablemente, tanto en la cultura como en la política. Y ahí me parece que es un tema donde la pelota sí la tenemos nosotros.
Mira, Nico, te voy a contar 2 ejemplos con respecto a esto, cortitos. Sí. Cuando yo estaba en Argentina, absolutamente antikirchnerista, pero creo que no existe persona más antikirchnerista que yo. Obviamente iba a todas las movilizaciones de Macri, a todas, y empecé a joder con el tema de después de las PASO, por favor empecemos a fiscalizar. El 90% de mis amigas, casi tan antikirchneristas como yo, me dijeron, qué paja, boluda. Un domingo ir a fiscalizar, que es el único día que puedo dormir. Sí, ¿Viste el comunicado? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Tenemos una aplicación que se llama Comando Azbará, que lo que hace es que te tenés que meter a Facebook 2 veces por día y ocupar 3 minutos de tu tiempo en postear propaganda pro Israel. 2 veces por día Facebook. Dale, guacho, o sea, 2 veces por día Facebook, ¿qué querés? ¿Que me pelee yo todo el día con todo el mundo? Y vos, bueno, me parece que pasa exactamente eso que decís. sí, La gente como que cree que lo tiene que hacer otro. Es otro el que tiene que salir a ensuciarse, a pelearse, a discutirla. Ellos están como cómodos. Yo lo que lamento en realidad con respecto al judaísmo, que me parece que estamos en una lucha existencial, que es lo que decía Alejo. Me parece que esto no tiene que ver con una discusión más de café o de sobremesa. Estamos realmente viendo si podemos seguir existiendo. Y los judíos ya sabemos qué nos pasa cuando no tenemos un Estado que nos proteja. Entonces, lo que a mí me parece como un poquito llamativo es que la gente no esté toda apasionada como estoy yo, diciendo, chicos, pónganse las pilas porque nos llevan puestos. Estos no están jodiendo. Estos nos van a llevar puestos. claro, Pero evidentemente la gente es cómoda. Esto está clarísimo y concuerdo 100% con vos. claro. Cierro con esto. Eso que vos decís es tal cual. O sea, hoy desde una mesa o desde una casa con un teléfono, con acceso a tecnología, alguien te está diciendo, y yo no estoy dispuesto a todo esto. Y si no están dispuestos todos y si todos no se juegan, no vas a tener la mesa, no vas a tener la casa y no vas a tener el teléfono y vas a tener a tu familia alrededor para opinar si lo haces o no. Lo existencial, coincido en 100% y listo. Hasta ahí llego como para que usted no pueda opinar. Gracias. Besos, Nico, gracias. Te quería saludar, Gaby, chicos, Albert, hasta luego, Alejo. Besos, Ro. Beso grande. Hasta luego, chicos, un gusto. Besos a todos. Ale, todo tuyo micrófono. Perdón, se interrumpió la comunicación unos segundos, no sé por qué. ¿Qué pasó? Sí, ¿Hola? sí, hola, hola. ¿Me escuchan? Me Sí. dieron el Sí. micrófono. Bueno, primero, no puedo decirles cuánto les agradezco y lo feliz que me hace escucharlos, porque a veces me siento tan sola que escucharlos me hace bien. Honestamente, quiero agradecerles este espacio y bueno, simplemente rápidamente quería 2 cosas, aportar con 2 cosas. Ustedes hablaron de los espacios culturales, de las universidades, de la cultura, del arte, de las empresas. Yo, chicos, con todo el dolor del mundo les comparto, tengo 20 años de trabajar en organismos internacionales y el antisemitismo en organismos internacionales es estructural. Y eso me parece que también es un tema que ha quedado muy evidenciado ahora, después del 7 de octubre. Hay realmente un sesgo que es terrible y que es triste porque desprestigia el rol que tiene, por ejemplo, las Naciones Unidas, en el sentido de que Naciones Unidas para mí sigue siendo valiosa, el concepto humanista de derechos humanos sigue siendo valioso, y el sesgo y el comunitarismo y el pensamiento woke, el pensamiento, este pensamiento de que los blancos son malos, los negros son buenos, los amarillos no sé qué cosa, bueno, todo esto, así resumiéndolo rápidamente, me parece muy nocivo, muy tóxico. Naciones Unidas es la única reunión de consorcio del planeta, tiene un valor juntar a todos los copropietarios del planeta en un lugar y poder ponerse de acuerdo. Ahora, que haya que revisar cómo funciona, estoy totalmente de acuerdo. Y que cuando funcione con sesgo,
bueno, es una tragedia, es realmente una tragedia. Eso, primero por un lado, y después el tema del desconocimiento, me parece fundamental, es el desconocimiento de lo que significan los grupos integristas islamistas, de cómo funcionan, de cómo se mueven. Yo tuve la oportunidad de trabajar en países como Libia, como Níger, donde el integrismo islámico está muy presente. He trabajado con gente que tiene ese pensamiento salafista. Y no es solamente el tema con Israel. Lo que pasa es que es muy difícil desde Occidente entender ese pensamiento religioso. Hay una barrera de comprensión que es, no, no puede ser así. No, vos estás exagerando. O sea, cuando estaba el problema del ISIS, que al final se tuvieron que unir entre todos para poder frenarlo, nadie me creía. Yo decía, pero chicos, sí, esta gente viene por todo. Para ellos, el que es infiel y eso, se convierte o la muerte, ¿no? No hay otra. Así que nada, quería dejar esos dos puntos que me parecía importante. El tema institucional desde el punto de vista de lo que son las instituciones internacionales y el rol que deberían tener y que a veces no tienen, y eso a mí realmente me duele. Y por otro lado, el tema del desconocimiento, que hay una brecha de comprensión desde un buenismo occidental medio pelotudo, de, ay no, pero sí, pero no, yo sí, yo soy lesbiana del colectivo Pirulo y no, pero preferiría vivir bajo la Sharia. Bueno, pero estas cosas que las escucho y las veo me vuelven loca. Nada, eso quería compartir con ustedes y muchas gracias. Besos, gracias. Bueno, yo creo que esto de las lesbianas que quieren vivir bajo la Sharia, los homosexuales que quieren vivir bajo la Sharia, es básicamente gente que nunca entendió ni nunca leyó de qué se trata la ley de la Sharia, pues si no, no podrían estar diciendo semejante pelotudez. Esto me parece que está clarísimo. Pero también me parece que un punto tiene que ver lo que dijo Alejo, ¿por qué la gente se va a exponer si está cómoda en el lugar donde está y no tiene que enfrentarse y no siente que es su lucha y no siente que es su lucha existencial? A mí lo que me jode de este conflicto, a diferencia de otros conflictos, es cuando yo no sé el conflicto no hablo. A mí me parece que sobre el conflicto de Medio Oriente habla todo Occidente sin tener la más puta idea de lo que están hablando. Fabián. Hola. Fabián, puedes hablar. ¿Se me escucha? Sí, ahora yo te escucho. Ok, bueno, bueno, primero que todo, Shabbat Shalom a Sandra, a Gaba. Y bueno, yo no soy judío, pero igual Shabbat Shalom a, a judíos y no judíos por igual. Muchas Eh, gracias igualmente. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de las dinámicas, por ejemplo, pues, las dinámicas de Twitter en cuanto a la guerra árabe-israelí, porque yo lo que veo es que las dinámicas son diferentes en otras redes sociales con más alcance y también, bueno, lo que no son las redes sociales, pero por ejemplo en Twitter, si uno se pone a mirar objetivamente, yo creo que no hay una explicación lógica para tanto antisemitismo, porque por ejemplo, o sea, yo aquí, o sea, te puedo hablar de silogismos lógicos, te puedo hablar de historia, de lo que sea, pero si tú te pones a ver, no hay una explicación lógica para el antisemitismo. Tú lo ves, por ejemplo, en estos días vi unos posts de unas personas que decían
que, o sea, que atribuyen la guerra, que la justifican como, o sea, ellos usan un chivo expiatorio, eso es lo que se llama eso, de que Israel es un estado supremacista en cuanto a la religión, porque son los escogidos de Dios. O sea, eso es su chivo expiatorio. Entonces, en Twitter siempre van a encontrar un chivo expiatorio. Entonces, siempre van a encontrar un chivo expiatorio, ya sea territorial, ya sea venganza, envidia, yo qué sé, pero siempre van a encontrar un chivo expiatorio. Entonces, o sea, ¿qué pienso yo? O sea, yo soy una persona que tiene clarividencia mental en cuanto a los silogismos lógicos, pero esto no se puede explicar, o sea, con cosas que no sean lo metafísico. Por ejemplo, un judío observante diría, por ejemplo, que en Twitter, no sé, habita, qué sé yo, ¿cómo es que dicen ellos? Samael, el ángel acusador, lo que los cristianos mal llamadamente llaman Satán. Desde los silogismos lógicos, o sea, eso es irracional, pero en un sistema metafísico eso tiene mucho sentido, porque es que en Twitter las personas siempre van a encontrar un chivo expiatorio. Siempre van a encontrar un chivo expiatorio. ¿Entiendes? Eso es lo que yo pienso. Bueno, Quería el decir. antisemitismo está basado básicamente en chivos expiatorios y si sentís odio, es muy fácil ponerlo en el antisemitismo. Entonces, a lo largo de las épocas, fuimos acusados de un montón de cosas. La más básica fue haber crucificado a Jesús. Lo que Sí, quiero sí. decir es, al que quiere ser antisemita, va a encontrar argumentos para ser antisemita en un montón de hechos ficticios. Y cuando vos los enfrentás a que lo que están diciendo es una pelotudez porque eran los romanos y le das toda una explicación histórica, no es gente que en realidad ni siquiera quiere escucharte, pero tampoco se quiere rendir ante la evidencia histórica y arqueológica que le estás dando. Entonces, vuelvo a decir, cuando a mí me hablan del pueblo palestino, del Estado palestino, y siempre volvemos al mismo punto, decime cuándo se creó, cuándo nació, cuál era el idioma, cuáles eran sus fronteras. No existe tal información. No está, no existe y no la pueden inventar. No importa, no es relevante. Para mucha gente antisemita y para la nueva generación, todos estos datos son absolutamente irrelevantes en función de su fanatismo y de la verdad que ellos se quisieron crear. Vos fíjate que cuando hablan del humanismo y los enfrentás a datos de asesinatos en Siria de mismos musulmanes, tampoco les parece importante. Cuando vos le mostrás que sus hermanos egipcios, misma religión, han construido un muro que con alambre de púa, tampoco les parece relevante, ni tampoco les parece mal que los egipcios no los dejen cruzar a su territorio. El problema lo tenemos nosotros. Cuando les explicas por qué no somos ocupantes, tampoco les parece relevante. Entonces, vuelvo a decir, no es que yo les quiera dar una clase de historia básica. Simplemente intento que si hay 2 o 3 que me están escuchando y que de verdad tienen la duda, que por lo menos sepan que están siendo engañados. Sí, sí, o sea, sí, no, es que, o sea, históricamente, em, es que es lo de siempre. Ellos dicen, por ejemplo, o sea, es que hablar desde como yo lo digo, o sea, yo puedo hablar de clarividencia mental, de silogismos lógicos, por ejemplo. Ellos ni siquiera saben la etimología de la palabra colonialismo. Eso viene de, por ejemplo, el prefijo de la palabra viene de Colón. O sea, ni siquiera todos los colonialismos son iguales. O sea, hablar de eso es una pérdida de tiempo, por más que digamos que yo sea, entre comillas, un prodigio, un erudito en silogismos lógicos, en lo que sea. O sea, si uno de verdad es quirúrgico y objetivo, o sea, el antisemitismo de Twitter, su explicación es metafísica. Es metafísica. O sea, algunos lo creerán, otros no, pero, o sea, por silogismos lógicos, o sea, no lo vas a explicar. No lo vas a explicar porque ellos siempre van a encontrar un chivo expiatorio. Siempre. Eso, o sea, es lo que yo quería decir, ¿no? Es así. Es como dijo Mark Twain, ninguna cantidad de evidencia va a convencer a un idiota. No tiene ningún tipo de sentido. Es así tal cual como decís. Sin embargo, si nos ponemos en esta postura, que no tiene sentido hablar con ellos porque son idiotas útiles y porque no resisten ningún razonamiento,
lo que están diciendo, nos siguen ganando la batalla mediática, porque hablan mucho, porque hablan fuerte, porque... Entonces, me parece que lo que hace cada uno desde su humilde lugar y desde las redes sociales, como yo digo siempre, así como todos tenemos hijos o amigos de hijos que están en el frente peleando por este país y para que este país siga existiendo, los que no podemos ir a pelear por este país, lo hacemos a través de la pluma, de las redes sociales, de los textos y de cómo podemos hacerlo. Me parece que básicamente pasa por ahí. Sobre todo porque hay otra diferencia radical entre nosotros y ellos. Nosotros le dedicamos horas de nuestro día, y la incluyo a mi amiga Emily, que está por acá, hoy, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, hoy entré y dije, vi pasar una noticia re triste y ahora no la encuentro. Había visto que se encontró el cuerpo del chico de 14 años, que no sé si ustedes están al tanto. Ayer un pastor, un nene pastor, una ciudad cerca a Cisjordania, salió con su rebaño, el rebaño volvió, el chico no volvió. Lo secuestraron desde Cisjordania, 24 horas más tarde encontraron su cuerpo, lo mataron a pedradas esta mañana. Por supuesto que yo no le hice un RT a esta noticia antes de verla confirmada oficialmente en algún lugar y estar 100% segura de que esto que estoy diciendo tiene sustento. Ellos simple y sencillamente repiten como loros cualquier cosa que se les pase. Fíjense que pasaron de 30.000 a 40.000 muertos en 24 horas y ni aún con las cifras revisadas por el mismo Hamas, donde reconoce que en realidad los muertos son 20.000 y de esos 20.000, 13.000 son terroristas, tampoco han corregido. Salieron todos a correr con la noticia de que en Shifa los soldados estaban violando mujeres, corrigieron la noticia, tampoco se desmintieron. La diferencia es que nosotros, antes de abrir la boca y que salga de nosotros cualquier cosa, nos aseguramos por todos los medios de que lo que estemos diciendo tenga sustento. Pero y escúchame, que Sandrita, esta chica Partisana, no sé bien el nick que tiene Partisana, es una junto con la otra doctora de las dos antisemitas más antisemitas que hay en Twitter. la La piba Syrian Girl, sí, sube una foto del terrorista de Australia, la foto tomada desde arriba con el cuchillo y la muy hija de puta pone parece judío. Y tiene 1 millón de likes porque la mina tiene 1 millón de seguidores. parece Judío. israelí, dijo la piba, parece Bueno, israelí. exactamente. O sea, Pero a mirá eso si es a lo meten que yo voy. chapoteres. A eso es a lo que yo voy. O sea, nosotros estamos. Yo reconozco, esto ya lo tengo asumido y te lo he dicho un montón de veces. Yo hablo sola. Yo siento que yo hablo sola. Yo no creo que voy a convencer a nadie de la misma forma que nadie me va a convencer a mí. Yo hablo sola. Pero esta gente no habla sola, Gaby. Es como los kirchneristas. Ellos le hablan a su rebaño. A la Sí, a gente los que yo le idiotas estoy útiles. contando mi realidad, de la gente que piensa como yo. La gente que me lee a mí, o a vos, o a Emily, sabe que estamos diciendo algo que no está sacado de la galera. Nosotras no vamos a convencer a nadie, esto es un hecho. Nico, dale, que no sé qué pasó con Gaby, que se quedó muda. Habla. Dale, no, y justo David se me había cortado a mí también. Que eso que decís es súper importante. La amplificación que tienen. Y aparte están pensadas esas cuentas para que eso sea así. ¿Está bien? Vos podés, desde una iniciativa, decir, yo quiero difundir cosas. Yo quiero contar verdades, yo quiero hablar desde el lugar en donde estoy, yo quiero hablar desde el lugar físico porque nadie está acá, o porque muy pocos de los que cuentan cosas están acá para donde yo estoy. ¿Está bien? Y lo amplificás. Y hasta cuando, no sé, tenés... En mi caso, mi cuenta re chiquita, a mí 100 tipos me ponen like o difunden y me pongo re contento. Y aún recontrapensando lo que posteo. Esta misma te clavan una duda y tienen 100.000, 200.000, 1 millón de likes y eso se multiplica porque hay mucha gente que no está en el tema, que lo lee y le clavaron la duda. Y eso pasa
en las redes. Pero hay Pero ¿sabes qué es otra cosa que pasa, Nico? Hay otra cosa además que pasa. La gente tiene una mirada absolutamente occidental sobre lo que está pasando acá. ¿Entendés? La gente no puede abstraerse y entender que el conflicto que nosotros estamos viendo acá es una cosa muy particular, muy puntual, y que acá no hay forma de pensar occidental al respecto de lo que está pasando. Todos los análisis, porque esta chica vive en Australia, la Syrian Girl, vive en Australia, ¿entendés? Ellos le hablan a su base, que es gente que nunca en su puta vida puso un pie en estos lugares, que si le das un mapa no sabe decirte dónde está Israel y dentro de Israel dónde está Gaza. Tienen una mirada que es totalmente distorsionada a lo que realmente está pasando. Yo, como digo, yo parto de la base de que yo hablo sola. Yo sé que me leen, yo sé que se interesan No, de lo boluda, que eso estoy. porque estás loca. Total no nos escucha nadie. Vos hablas sola como los locos del manicomio. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Si querés, un día hacemos unas spaces al respecto. No, yo parto de la base de que yo no voy a convencer a nadie, yo no quiero convencer a nadie. Yo, Sandra, a mí no me interesa convencer a nadie. Yo simplemente estoy contando lo que está pasando acá, una mirada en primera persona de lo que está pasando acá. No estoy tratando de convencer a nadie porque entiendo que la gente a la que yo tendría que llegar a convencer está ya con una postura tomada. Nos acaban de escribir acá, viva Palestina libre. Está bien, Sandri, pero es lo que decimos siempre. A ver, la lectura de Occidente, lo que ocurre en Oriente, es imposible, básicamente, porque en Occidente nadie tendría una guerra por un tema religioso como lo tenemos acá. Y cuando nosotros explicamos que nuestra guerra no es territorial y tan solo falta buscar un mapa y ver el pequeño lugar que ocupa Israel rodeado de países árabes, los invasores árabes, porque los invasores fueron los musulmanes, no fuimos nosotros. Lo que quiero decir es, si miras un mapa, 3 segundos demoras en mirar un mapa y te das cuenta que en realidad no es un problema territorial. Lo que están pidiendo no es el pedacito de Israel que es más chiquito de Tucumán. Lo que pasa es que si ellos van a trasladar todo este análisis a Oriente, no lo van a poder hacer. Bueno, pero pará, detenete ahí, porque quiero volver a lo que acaba de decir Sandra. Todo esto que vos estás diciendo y que Sandra está diciendo y la información que habitualmente ustedes y mucha otra gente difunde, está apuntada a gente que no tenés que convencer. Está apuntado a nosotros que queremos saber más, que los estamos apoyando de afuera, que le estamos buscando la vuelta. Lo que esta mina y todo un aparato mediático pretenden es justamente le hablan a gente que no le interesan los detalles, no tiene la más puta idea de lo que están hablando y de lo que está pasando y tampoco quieren, pero es opinión pública en lugares en donde pasan cosas y se toman decisiones que sí repercuten en lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque le hablan a la opinión pública de lugares en donde se toman decisiones políticas, en donde hay fondeo, en donde hay empresas que tienen que poner guita en determinadas cosas. Pero Nico, pasó con Biden. A ver, la postura que exacto, tiene Biden, más allá de que todos suponemos que es el títere de Obama, lo que está haciendo Biden está apuntando a sus propias elecciones y lo que no quiere hacer es perder votos. Lo que hacen los artistas es no quieren enfrentarse a un público que los acuse de islamofóbicos, entonces les resulta mucho más sencillo o no comprometerse o ponerse en el lado del lado de la sandía. Bueno, Esto es básicamente así. Por eso, Es así. esta gente, este ejército que tienen peleando esa batalla afuera, como esta mina de Australia, y hay un montón y hay gente en Argentina y hay gente en un montón de lados, es pelear esa batalla. Yo no veo gente que de este lado que pelee esa batalla de esa manera. Tal vez ahí hay que pensar cómo hacer una estrategia que haga, no sé si lo mismo, pero que pelee en ese campo de batalla, ¿entendés? Bueno, yo te voy a decir mi posición y con esto me despido porque me tengo que ir. Yo lo que digo es que Israel es un pésimo comunicador, y que esto, como tantas otras cosas, que Israel lo atiende perfectamente y por eso planta árboles en un desierto, y en realidad es el único lugar del mundo, el desierto del Negev, que en realidad cada vez está con mayor cantidad de árboles,
desierto, vuelvo a decir, vivimos en medio del desierto, pero lo Sí. que hace Israel es invierte a largo plazo y entonces te pone el árbol, de un árbol que el que lo plantó nunca va a ver la sombra, pero se va a ver dentro de 100 años. Bueno, lamentablemente en el tema de comunicación, y esto lo hemos hablado con Sandra 1.000.000 de veces, claramente el Estado de Israel o no lo comprende o no le importa. Esto Tal cual. todavía no tengo una sentencia al respecto. Entonces, en el mientras